las personas. Espero que estén muy, muy bien. Muchísimas gracias por acceder al curso El valor de ser en el proceso de creación. Yo soy Ana Ivette Rodríguez y es para mí un gusto poder compartir desde el campus digital de identidad y desarrollo. La verdad es que es un gusto enorme y ojalá podamos compartir y podamos construir conocimiento en conjunto. Será de gran ayuda que nos compartan sus opiniones, sus preguntas y todas aquellas, eh, este, creatividades y todas aquellas cosas que les surjan, ¿no? A partir de pensar el valor de ser en el proceso de creación. Un poco entender qué es esto de el valor de ser y por qué es importante ponerlo, ¿no? En este curso, y es ser fiel a una misma, ser fiel a uno mismo, poder ver que lo que somos y quiénes somos es de gran valor y cuando vamos caminando o cuando nos encontramos con esas otras personas y nos vamos topando con esas otras personas, nos vamos quedando en esas otras personas. Y entonces qué bonito es saber que lo que se va quedando en esas personas tiene un valor y es un valor importante para cada quien. Así que vamos a iniciar con este curso y quiero empezar con esta frase. Dice, nuestro ser está en las cosas que creamos. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de esta frase? ¿No les ha pasado que en ocasiones tienes una pulsera y no te la quieres quitar porque alguien importante para ti te la dio, o un mono de peluche, o una taza, que son súper importantes para ti, que no es la taza ni es el objeto en sí, sino que es todo lo que eso lleva, a las personas que llevan esos objetos? Por eso creo que me parece que esta es una bonita frase para iniciar nuestro curso y para iniciar pensando en cómo nos vamos quedando en las cosas que hacemos y quizás sí en los objetos como tal, pero también en los proyectos, en sí, en todas las cosas que creamos, ¿no? Entonces, muy buena frase, creo yo, y ya con solo, leerla me pone a mí en otra como en otra dimensión, en otras cosas en las que deseamos y creemos, ¿no? Entonces, vamos a justo a comenzar con el curso, El valor de ser en el proceso de creación. Va a tener 5 puntos importantes, que es los que vamos a revisar, que es la identidad creativa, ser mujer, ser hombre, ser persona artesana, hablando un poco de ser artesana, de ser una persona que crea cosas, ¿no? Y ahorita les comentaba al inicio, sí que crea cosas, sí que crea objetos, pero que también crea proyectos, pero que también crea sueños, pero que también crea experiencias. Entonces, va a ser como importante verlo de esa manera. El objeto, una extensión de mí, mi legado, ¿no? Lo que yo dejo en ti y el producto enredado en el árbol de la vida. Me gusta mucho esta metáfora, ¿no? De cómo el producto y los objetos se van tejiendo. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas partes y sin volver a recordarles que cualquier cosa, cualquier duda, sugerencia, inquietud que les surja, nos escriban y nos puedan compartir lo que ha significado para ustedes el valor de ser en su propio proceso de creación. Y un poco, revisar aquí qué es esto de la identidad creativa, ¿no? ¿Cuáles son esos rasgos de existencia de esa identidad creativa? ¿Cuáles son desde dónde existimos y qué cosas vamos diciendo cada vez que creamos? Cuando tenemos procesos de creatividad o de creación, creemos que se dan así de por sí y lo que en identidad y desarrollo creemos es que nos vamos quedando así, poquito a poquito, nuestros seres, nuestros sentires, nuestras formas de ver. Entonces, qué tan importante es justo empezar a ver esa identidad creativa, esos rasgos de existencia, como ese proceso en el cual las personas vamos identificándonos, ¿no? Vamos encontrando esa identificación. Pero cuando hablamos de identidad creativa, antes de hablar de eso, vamos a ver qué es este asunto de la identidad. ¿Qué significa o cómo se construye la identidad? Pues la identidad es un proceso subjetivo, en el cual las personas
con un proceso de autosignificación vamos, ¿sí? Encontrando esas características que nos hacen ser parte, esas características que nos distinguen y entonces empezamos a nombrar, a generar nuestra propia identidad y nuestros procesos identitarios se van dando en la construcción y en la socialización, no hay de otra manera. Nuestras primeras pertenencias es, por ejemplo, cuando te asignan un apellido, ¿no? Entonces yo soy Ana Ivette y entonces en cuanto nací me dijeron te apellidas Rodríguez Navarro. Entonces de entrada me dieron un proceso de pertenencia a algo. Y entonces conforme fui creciendo, fui volteando y entonces me di cuenta quién era mi mamá, quién era mi papá y quiénes eran esas familias. Y entonces empecé a ser parte. Y en ese proceso de autosignificación, vamos a tener entonces atributos importantes. ¿Cuáles son esos atributos importantes con los que vamos creando y con los cuales vamos formando nuestra propia identidad? Pues el primero es el asunto de la pertenencia social. ¿A quién pertenezco? ¿No? ¿A qué colectivos voy participando? Primero a la familia y luego entonces voy viendo que soy mexicana y entonces le voy dando un sentido de pertenencia a México y entonces luego voy entendiendo que soy sonorense y entonces otro rasgo de pertenencia a otro grupo pertenezco y entonces luego soy de Cananea, ¿no? Entonces vean cómo ese proceso, esos atributos de la identidad van diciendo quién soy. Y también tenemos aquellos que son particularizantes, aquellos que me pertenecen a mí, a mi propia idiosincrasia, a lo que yo soy, a lo que yo creo y conforme voy generando mi propia opinión sobre ciertas cosas. Y luego tengo los otros atributos de la identidad que tiene que ver con las características, ¿sí? Y entonces aquí voy viendo cuáles son mis hábitos, mis tendencias, mis actitudes, mis capacidades, la imagen que tengo de mi propio cuerpo. Y entonces voy viendo, soy morena, soy blanca, tengo el ojo verde, tengo el ojo café. Voy viendo cosas que me van distinguiendo. Algo interesante del proceso de identidad es que a su vez de que voy encontrando estos procesos de pertenencia, a su vez también voy estableciendo procesos de diferencia. ¿Cuáles son los elementos de la identidad? En esos elementos de la identidad vamos a tener el género, la edad, el sexo, la raza, el origen, la clase social, la religión, las creencias, la educación, el trabajo, la política, el sistema de relaciones. Como ven, la identidad es quien me construye. Sí, la identidad es quien me teje como persona. La identidad es eso que me hace ser, eso que en el cual yo me reflejo y puedo decir soy Ana Ivette en toda su plenitud, con todo. Entonces empiezo a nombrarme, ¿no? Y entonces voy viendo cómo me da una visión. El sentido, la autosignificación en el proceso identitario, lo que hace es que te va dando una visión del mundo y esa visión del mundo va a ser súper importante porque va a ser única. Esa visión del mundo, esa forma de acercarte a los fenómenos, a la naturaleza, va a ser solamente única y tuya porque es una experiencia individual, ¿no? Aunque se construye en colectivo, es una experiencia individual y entonces eso te va generando una identidad. ¿Qué pasa cuando la identidad se combina, sí? O se relaciona con la creatividad. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque la creatividad es una expresión de nuestra identidad. Y creo importante que lo hablemos en este momento, es un poco ver cómo en ese proceso de autosignificación que se genera en la identidad, también lo que hacemos es establecer la diferencia, ¿sí? Porque entonces yo me apellido Rodríguez Navarro, pero entonces no me apellido Sánchez Ruiz, ¿no? Entonces vean cómo establezco diferencia entre lo que soy y lo que no soy también. Entonces, la identidad es parte o forma parte de mis procesos creativos, porque entonces la forma en la que yo crea, la forma en la que yo construyo cosas es una expresión de quién soy, por lo tanto es una expresión de nuestra identidad.
los procesos de creación, así que creamos a partir de quienes somos y nuestras miradas. Entonces, ¿por qué es importante decirlos? Porque para mí es común el desierto, por ejemplo, yo que estoy en Sonora, es común el desierto. Mi mirada de las imágenes, de lo que yo creo, es desértica. Y entonces dirán, Ana, no, sí, claro, porque es que es a partir de quién soy, quien conoce el bosque, quien construye desde el bosque, quien construye desde la selva, tendrá otras miradas, otros sentires, otros olores, otras formas de percibir el mundo. Y eso es lo rico de la expresión de la identidad en la creatividad. No podemos crear o no creamos de las cosas que no vemos o que no conocemos, es de nuestra propia visión del mundo. Y lo interesante cuando creamos es que parte de nosotros, de lo que somos, de quienes somos, se va quedando en esas cosas, en esos procesos creativos. Y entonces cuando cuando nos vamos quedando en esos procesos creativos, cuando vamos haciendo o teniendo estos procesos creativos, nos vamos dando cuenta que si la expresión de la identidad es una expresión colectiva que se vive, ¿sí? En lo individual, pero que es colectiva, entonces me doy cuenta que creo también en el cruce con otras personas. Y entonces esas miradas, esas visiones del mundo, no las construí en solitario, las construí con otras personas en otros contextos. Es decir, que si yo creo una vasija, si yo hago una escultura, está ahí la Naivette, pero está ahí todo su árbol genealógico, todas las personas que estuvieron antes de ella, todas, tu mamá, tu papá, tus abuelos, y entonces vas viendo, ¿no? Mi hija dice que la familia es infinita. Y con esa imagen quiero decirles que cuando creamos, nos traducimos así, en infinitos, en todas las miradas, en quienes somos, en los caminos que recorrimos, en las personas con las que nos hemos encontrado y con las que construimos esa otra mirada. Así que creamos desde el centro de nuestro ser, ¿sí? Desde quienes somos, desde la esencia del ser persona, desde esa esencia es desde donde empezamos a crear y desde donde construimos. Por lo tanto, en estos procesos, sí, creativos y en esos procesos de construirnos en un contexto y con las otras personas, pues obviamente que entonces el proceso identitario no podría ser posible, aunque es un proceso de autosignificación, no podría ser posible si no es con la interacción con los otros. Y qué tan interesante es que esa interacción con los otros va construyendo prácticas y visiones del mundo compartidas. Y cuando hablamos de visiones de mundos compartidas, entonces estamos hablando de cultura. Entonces estamos hablando de cómo aunque los procesos de identidad se hacen en lo individual, el proceso de creación y de construcción se hace en colectivo y entonces a través de procesos de interacciones sociales se van generando prácticas que vamos encontrando significativas para un grupo determinado. Es decir, generamos y creamos cultura. Bueno, con esto que les acabo de contar y de cómo nos vamos construyendo y cómo somos seres sociales que vamos tejiendo, ¿sí? Con todas las cosas que vamos, con quienes nos vamos encontrando, con las vivencias que vamos haciendo, el ser hombre o el ser mujer va a determinar en mucho nuestros procesos de creación. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres tenemos miradas distintas, ¿sí? Vivimos y experimentamos la vida de forma totalmente distinta. Y entenderlo de esa manera va a ser muy, muy importante porque le vamos a dar otro valor. Pero ¿cómo podemos distinguir o qué cosas podemos hacer de cómo vivimos el ser mujer y el ser hombre? Pues a partir de dos cosas importantes que me gustaría hablar con ustedes y que nos quedaran claras para ver cómo la esencia del ser hombre y la esencia de ser mujer va a determinar tus procesos de creación.
y un poco entender la diferencia entre estas dos palabras que son muy, muy importantes, ¿no? Es cuando yo hablo de sexo, estoy hablando de un proceso de combinación y mezcla de rasgos genéticos y biológicos. Es decir, cuando hablo del sexo biológico es con lo que yo nací. Y entonces, eso es fácil de distinguir porque entonces estoy hablando de hormonas, de cromosomas y de genitales, ¿no? Entonces, todo el proceso genético, biológico, tiene que ver con la parte de sexo. Y cuando hablo de género, sí, estoy hablando al conjunto de características que en sociedad, sí, en sociedad se le asigna a los hombres y a las mujeres. Es decir, cómo tienen que ser los hombres y cómo tienen que ser las mujeres. Entonces, cuando estoy hablando de sexo, estoy hablando de las cuestiones biológicas. Cuando estoy hablando de género, estoy hablando de cómo nos enseñan a ser hombres y cómo nos enseñan a ser mujeres. Muchas cosas podemos decir de las desigualdades que se pueden generar en estos procesos de aprendizaje del ser hombre y del ser mujer, pero en el proceso creativo es, creo, importante, súper importante distinguir que estos procesos también se van a ver reflejados en los procesos de creación. Por eso entonces, en ocasiones vamos a tener obras, ¿sí? Que tengan telares, tejidos, esculturas, que también tengan un mensaje que hablen del ser hombre y que hablen del ser mujer. Es decir, nuestra experiencia del ser mujer en un contexto determinado y la experiencia del ser hombre en un contexto determinado va a ser también muy importante para ver qué cosas se crean y cómo se crean. Si el crear es desde nuestro ser, pues desde nuestro ser hombre y desde nuestro ser mujer, también es importante verlo. Y entonces vamos entendiendo cómo nos vamos convirtiendo en una persona artesana, en una persona que crea desde la experiencia. En este proceso de hablar del género, también es importante hablar de esas identidades de género, ¿no? ¿Y qué son, no? Las identidades de género es esa identificación que las personas tenemos con aquello que está determinado como lo que es ser femenino o lo que es ser masculino y que no necesariamente va a corresponder a nuestro sexo. Es decir, que yo pude haber nacido mujer y me identifico con las cuestiones, con las características, más que cuestiones, las características masculinas, y entonces, pues pude haber nacido mujer y tener esa identificación. Otra persona pudo haber nacido hombre e identificarse con las características femeninas. Y eso es ser persona, ¿sí? Eso es crear desde el ser. Y esas identificaciones van a determinar en mucho cómo vamos a crear, qué cosas vamos a crear, cómo las vamos a crear. Así que qué tan importante es entender que independientemente de el sexo con el que nací e independientemente de las características con las que yo me identifique, sigo siendo persona. Y a partir de ese ser persona es que voy a crear. Y a partir de ese ser persona es que me convierto en artesana, en una persona artesana, una persona que crea, una persona que transforma, una persona que se vuelve objeto, que se vuelve producto y que se queda en él, y entonces podemos hablar de objetos, de proyectos con esencia. Otra de las partes también importantes del ser hombre y del ser mujer tiene que ver con la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? La interseccionalidad tiene que ver con estos cruces, ¿no? Es la percepción cruzada o imbricada, dice, de las relaciones de poder. ¿Por qué hablamos de relaciones de poder? ¿Ya qué me refiero con este asunto de la interseccionalidad? Me refiero a cómo nos vamos cruzando, ¿sí? Cómo nos vamos, estableciendo en estos campos que ustedes ven ahí para poder hablar. Un ejemplo, les pongo, ¿cuáles son mis intersecciones? Por ejemplo, yo soy Ana Ivette, ¿sí? Soy Ana Ivette y soy mujer, soy Ana Ivette, mujer esposa, soy Ana Ivette, mujer esposa madre, Ana Ivette, mujer esposa madre, ahorita soy una persona, ahorita mi cruce es la orfandad,
¿sí? Porque hace un año apenas murió mi mamá y entonces me quedé sin papá y sin mamá, ¿no? Entonces vean cómo eso me va determinando mi mirada. Soy de Sonora, sí, pero más que cualquier otra cosa, a mí el cobre me corre por las venas, entonces yo soy de Cananea. Antes de decir que soy de Sonora y antes de decir que soy mexicana, mi esencia es muy de ser cananea. Entonces vean cómo todos estos cruces que yo tengo hacen que tenga una mirada muy concreta. Además de ser madre, soy madre de una persona con discapacidad. Mi hijo mayor está dentro del espectro autista. Eso hace que yo tenga otra mirada, otra forma. Por lo tanto, eso hace que yo tenga creaciones de forma distinta, ¿sí? Este, Al principio yo empecé a trabajar cuestiones de género muy concretas, solamente una cuestiones de género. Cuando tengo a mi hijo, ¿sí? Y me doy cuenta que está dentro del espectro autista, entonces todo lo que empecé a hacer, además de la cuestión del género, empecé a trabajar inclusión. Vean cómo ese cruce en mi vida, ¿sí? Determinó la forma en la que yo empecé a crear. Así que por eso es tan importante entender estos cruces. ¿De dónde viene el asunto de la intersección y por qué es importante darle crédito a Kimberly Crenshaw? ¿Por qué? Porque ella puso sobre la mesa, ¿sí? El concepto de interseccionalidad. Y ella dijo que tenía tres dimensiones: la dimensión estructural, la dimensión política y la de carácter de representación. ¿Qué pasó con el caso de Kimberly? Ella es una abogada que utilizó este término de interseccionalidad para poder poner sobre la mesa ante un jurado porque una de las personas que representaba, en este caso mujer afroamericana, cómo no conseguía trabajo en una empresa, ¿no? Y entonces en la empresa le decían, sí, nosotros sí contratamos mujeres. Y entonces ella decía, sí, pero no contratas mujeres afroamericanas. Y entonces decía, sí, pero tenemos a hombres afroamericanos, sí, pero no a mujeres, ¿no? Entonces le decía, ven cómo ese cruce te posiciona en lugares distintos. Y entonces habló de una dimensión estructural y entonces ella dice, ¿cómo entonces las diversas posiciones van a determinar los tipos de discriminación que vas teniendo? Entonces, ¿por qué? Porque entonces podemos empezar a hablar, pues no es lo mismo si ser hombre y ser mujer, pero luego no es lo mismo ser mujer con discapacidad, porque no solamente eres mujer, sino además tienes discapacidad. Entonces vean cómo los lugares en los que te posicionen esos cruces van a poder hacer que tú tengas otras desigualdades o situaciones de discriminación. Otro de los elementos, sí, en el que habla Crenshaw, tiene que ver con el nivel político y señala que en este asunto las personas nos encontramos en al menos dos grupos, sí, de discriminación o subordinados que siempre están en conflicto. En este caso puede ser hombres, mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, puedes trabajar también en cuestiones con personas con discapacidad, personas heterosexuales, personas de la comunidad LGBTIQ+, y entonces vean cómo estos grupos de subordinación en una jerarquía determinada van a entrar en conflicto. Por lo tanto, la interseccionalidad va a tener un rasgo político. Otro de los puntos es el carácter representacional y de qué, a qué alude o a qué se refiere Crenshaw en este asunto. Básicamente, de cómo nos representamos. Aquí estamos hablando de construcciones culturales, cómo nos da cierta representación ser morena, ser blanca, ¿no? Ser personas de los pueblos originarios, ser persona considerada una persona rural o persona urbana, cómo eso nos va a ir dando representaciones y roles que cumplir. Esto es un poco para entender cómo la interseccionalidad sí evidencia las desigualdades, obviamente, pero también lo que hace es que te ofrece
ese marco de referencia para ver lo que no se ve, por ende, propicia la diversidad y la inclusión. Porque si tú te das cuenta de las desigualdades, a su vez también te puedes dar cuenta de la diversidad. Y entonces eso para el proceso de creación va a ser súper importante, porque entonces vamos a darle un valor a lo diverso. Vamos a empezar a ver que la diversidad ofrece o nos ofrece formas de ver, formas de estar con las demás personas y formas de crear procesos, ¿sí? Formas de crear objetos, formas de crear proyectos desde una mirada diversa. Es decir, las personas somos diversas de por sí, ¿no? Y tenemos la diversidad. Así que la identidad en sí es un punto lleno, es una red, es una red llena de intersecciones que se va tejiendo con la diversidad, se va tejiendo con el estar con las otras personas, se va tejiendo con los olores, los colores, los sabores así diversos, así como ven este telar, esta imagen a mí me gusta mucho porque representa eso, ¿no? Como todo está aún pareciera que son distintos, pero cómo está tejido, sostenido, ¿no? Cómo entonces desde esa mirada diversa, desde esa mirada interseccional, desde esta perspectiva de género, es que es importante los procesos de creación. Y cómo entonces vamos viendo que no podemos separar el ser persona, ¿sí? El ser, el valor de ser de esos procesos creativos. Así que eh, con esas distintas miradas, con esos ojos distintos, ¿sí? Vamos a tener procesos creativos. Y esas miradas distintas, esas formas de ver, llegan a nuestras manos, ¿sí? A esos procesos creativos, a esas maneras de tocar, de hacer, de construir, a esa manera de agarrar el lápiz y plasmar tus ideas, a esa manera de agarrar el barro y construir, a esa manera de cómo vas a ir sintiendo con tus manos la diversidad a la hora de tejer, a la hora de bordar, a la hora de construir, a la hora de crear. Así que la mirada distinta, diversa del ser hombre, del ser mujer, te va a convertir en persona artesana, te va a convertir en persona creativa, en persona diversa, en persona que crea desde el ser y le da un valor a ese proceso creativo. ¿Cómo entonces, cuando creamos y cuando estamos construyendo, si ese crear y ese hacer es desde quién soy, pues obviamente que lo que yo creo es parte de mí y se queda ahí, ¿no? Entonces, yo soy el objeto. Yo soy ese objeto que yo hice, soy ese telar, soy esa vasija, soy ese proyecto, soy esa idea, porque lo construí desde mí, lo construí desde la esencia, lo construí con todos mis cruces, le puse olor, sabor, color, ¿no? Entonces, ¿qué me sucedió en ese momento que estaba creando? ¿Cómo estaban mis emociones, mis sentimientos, mis formas de ver? Y entonces así es como salió, así es como está, ¿no? Entonces el objeto soy yo. Lo importante entonces es empezar a ver qué vamos dejando en esos objetos y cómo esos objetos se vuelven parte importante de la cultura, ¿no? Cómo esos objetos se convierten en símbolos, cómo esos objetos, esas formas se convierten en símbolos que nos permiten comunicarnos en lenguajes, en valores y en cultura material, en esos artefactos que vamos dejando y que forman parte de nuestra cultura. Y entonces, un objeto que yo soy el objeto, es parte de mi identidad, es parte de una identidad colectiva, es parte de una cultura que va quedando en el objeto. La cultura material es muy, muy importante porque son justo eso, los objetos que se quedan, los artefactos. Y cómo esos artefactos te marcan, cómo esos artefactos te distinguen y cómo esos artefactos también se los pueden llevar otras personas y cómo esos artefactos pueden
caminar por todo el mundo, pueden transitar, porque una pieza tuya, un proyecto tuyo puede ser usado, puesto en una mesa, puesto en un lugar, lejos, a muchos kilómetros de donde se hizo. Entonces, qué maravilloso saber que ese objeto que creaste tiene una extensión y viaja por todas partes, ¿no? Y se va quedando con otras personas y le va dando alegría y otras visiones y otra forma de ver y de pensar a otras personas. Por ejemplo, ¿no? Esta diferencia que nosotros en Occidente tenemos con el tenedor y los palitos chinos, los palillos chinos. Los dos sirven para comer, pero vean cómo tiene un significado totalmente distinto, cómo no solo es un objeto para comer, sino es toda una tradición, toda una cultura que se va quedando y la vamos llevando. Por lo tanto, la identidad y la cultura son unas que nos dan procesos para crear y esos procesos para crear se convierten en artefactos, en objetos, en planes, en proyectos que son una extensión de mí. Es bien importante porque eso se va quedando, ¿sí? Se va quedando en el objeto. Y ese objeto, ¿sí? Se enreda en el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque un objeto que construiste ahora se queda ahí. Podemos ver las pirámides, ¿ok? Y entonces, ¿hace cuánto están ahí? Y se quedaron, se quedan enredados en el árbol de la vida. Y entonces, ¿cómo vamos viendo cómo una vasija puede permanecer y se va de generación en generación y va estando ahí por años, ¿sí? Una vajilla que la tiene tu abuela, que perteneció a tu tatarabuela, y entonces es un objeto que se va quedando ahí, que alguien lo hizo. Entonces, ¿cómo quieres que se teja a lo largo de la vida? Por lo tanto, entonces, el objeto trasciende, ¿sí? El objeto genera raíces, el objeto se convierte en memorias, se convierte en recuerdos, se convierte en carcajadas, se convierte en lágrimas, ¿sí? El objeto está ahí, por eso si traes una pulsera y alguien te la regaló, no te la quieres quitar. Por eso es esta taza que guardo porque me la regalaron, porque tal. Entonces es más que un objeto, el objeto trasciende. Con el objeto tejemos identidades, nos volvemos parte. Entonces, ¿qué tan importante es tenerlo y verlo así, como un objeto persona, como un objeto que tiene un valor de ser? ¿Cuáles son entonces esos insumos del objeto a partir de qué los tenemos que crear? La biodiversidad, la prosperidad, el intercambio, ¿sí? Entonces, en la medida en la que somos conscientes de que un objeto no es simplemente una cosa, sino es un ser que tiene una esencia, que trasciende, que es parte de mí, de la cultura, es en la medida en la que voy a construir con otros, en la que voy a ser amigable, en la que voy a ser respetuoso con la naturaleza, en la que voy a tener en cuenta que la esencia es transversal, ¿sí? Y que obviamente tengo que saber que va a permanecer y que algo que yo hice se va a tejer en el infinito que regresa. Cuando ya tengo el objeto, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Porque si ya vi que el objeto es parte de mí, ¿sí? Y que el objeto, le di una esencia, entonces ese objeto es único, ¿sí? Ese objeto, pertenece a una cultura específica, es una pieza, por eso es tan importante que el precio de ese objeto, ¿sí? Verdaderamente se traduzca en eso, en que es una pieza única, en que es original y que tiene la mirada de quien lo crea, que al final lo único que tienes es un ser, ¿sí? Es la esencia, es desde ahí, es el espíritu, es el ser, el ser de la persona que lo hizo, la esencia, todo su conocimiento, sus miradas, sus experiencias, sus caminos recorridos, los olores, lo que vio para poder construir, las flores que vio en verdad para podértelas tejer, son de su visión, de su única visión. Y entonces,
el precio también tiene que reflejar las historias que esa pieza ha tejido, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es cuando lo voy a comercializar que lo vea de esa manera y de ida y de vuelta, la persona que lo crea y la persona que lo adquiere? Porque entonces no es simplemente un objeto como tal, es todo lo que lleva ese objeto. Por lo tanto, el objeto es la esencia de quien lo crea y es poderoso y permanente. Poderoso y permanente. Un objeto no es cualquier cosa, un programa no es cualquier cosa, un proyecto no es cualquier cosa. Es esencia de quien lo crea. Muchas gracias. Espero poder compartir con ustedes cualquier duda, cualquier cosa que estén ahí. Muchísimas, pero muchísimas gracias.